Hoy el Señor va a traer una gran salvación. Haga el Señor la obra que su palabra diga, la obra que su palabra dice. Vamos a declarar la palabra del Señor a favor. Sea la gracia del Señor la que obre. Sea el temor del Señor el que caiga sobre nosotros. En el nombre de Jesús, y cubra todo el campo, aquí y fuera de aquí, desde el menor hasta el mayor. Dé el Señor entendimiento a su pueblo en todo lo que leamos. Use el Señor el oficio que Él dio de pastor y maestro para la comunicación de la verdad. Reconocemos que el Espíritu de Dios es quien nos enseña, y hacia Él rendimos reverencia, porque Dios hablará y no hablará el hombre. Dios edificará a su pueblo, a su iglesia, y su pueblo tendrá gozo y alegría, porque a paz nos ha llamado Dios. Y gracias, Señor. Estamos invocando tu santo nombre en medio de nosotros. Yo te pido, glorifícate en medio de tu pueblo. Glorifícate en medio de tu pueblo. Esta es la asamblea de los redimidos, las redimidas del Señor. Y yo declaro que tú suministras y das tu espíritu y obras maravillas y milagros. Y tú traes salvación, vida eterna, consolación. Tú levantas, Señor, al humilde, Señor, y todo oído oirá la palabra del Señor. Todo oído oirá la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén. Así sea. Así de pie vamos a abrir las puertas para invitar a que nuestros hijos salgan con mucho orden a su clase. Aleluya. Y tomemos nuestros lugares. Gloria a Dios. Tomemos nuestros lugares. Que me traigan otro uno de té. Aleluya. Gloria a Dios en esta mañana. Amén. Aleluya. Gloria a Dios en esta mañana. Bendito sea el Señor. Me gozo de esta gracia de estar delante de ustedes, y es la palabra del Señor quien hará la obra. Amén. Yo quiero verlo con su atención, su mirada puesta en el Señor, creyendo que Dios hablará. Amén. Y con su Biblia y su cuaderno y su pluma. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Deje que el Señor vaya llevándonos con esa sensibilidad tan preciosa, la pericia de sus manos. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar con la persona del Señor Jesús. Recién Él había comenzado su ministerio público, y así lo relata el Evangelio según San Mateo, y lo encontramos en Lucas, y en específico en Mateo capítulo 4 y también en Lucas 4. Aleluya. Mateo capítulo 4. ¿Qué tenemos allí? Vemos al Señor Jesús siendo guiado, que es impulsado o llevado por el Espíritu Santo en Él al desierto. Y el desierto es un lugar desolado con esas inclemencias del tiempo. Pero ¿quién vendrá
a su encuentro el diablo. Ahora, en ese momento tenemos ya un panorama delicado. Prefiero llamarlo espiritual. Y el versículo 1 dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el que pone trampas? El diablo. Hoy vamos a estudiar diversos cuadros de tentación. Cuadros de tentaciones. Al escuchar, gracias, la palabra tentación, tentaciones, tenemos que ir a la Escritura para ver quién es el tentador, si hay un tentador, o el hecho de que haya trampas es porque yo me tropecé, caí y me levanté, no la vi, llegué a la casa, llegué amoratado y dije que el tonto fui yo. No, el tonto no es uno. Es que uno se da cuenta de algo que va más allá de sí. Es que hay un diablo, hay un tentador, hay un tramposo. ¿Cómo se da cuenta el creyente cuando está en un cuadro de tentación? ¿Cómo se da cuenta el hijo si los padres están en un cuadro de tentación en la casa? ¿Cómo se da cuenta el pastor cuando en el pueblo de Dios hay un fenómeno, hay un cuadro de tentación? Y esto es serio y las personas indicadas, las personas a quienes les importa esto están delante de mí. ¿Cómo nos damos cuenta de las diferentes tentaciones? Y ha habido temporadas, hermanos, yo me doy cuenta, son como oleadas de tentación severas y estamos en una intensidad en ciertos asuntos donde hay tentación, es como un pico. Aquí la persona del Señor Jesús es el Hijo de Dios en un cuadro de tentaciones. Vean cómo dice el versículo 3, el tentador. Ahí está, es un sujeto, es alguien. El tentador se le acercó y le dijo, tenemos aquí la primera tentación, pero nos vamos a enfocar porque tenemos que recorrer a varias personajes bíblicos. Al versículo 8, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró, vean el lenguaje tan descriptivo. Primero, hay altitud, hay elevación. Esto es muy alto, es como salirse de la tierra o elevarse y ver toda la redondez de la tierra y tener todos los reinos. Dice, le mostró todos los reinos, todos, estamos entendiendo bien, todos los reinos del mundo y sus riquezas. Es
es la única persona que ha visto todos los reinos del mundo, el Señor Jesús en su calidad humana, todos los reinos del mundo, porque para ver todos los reinos del mundo debe uno estar en una elevación tan alta, y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo, todo esto te daré, vean, todo esto te daré, todo esto te daré. A ver, que podamos platicar con un sentido aplicable. ¿No nos cambiamos de trabajo si nos ofrecen más? ¿No nos cambiaríamos de trabajo si nos ofrecen un mayor sueldo o algo que sea mayor que lo de hoy? Aquí le están ofreciendo todo. Le están diciendo, cámbiate. Le están diciendo, vente conmigo. Le están diciendo, deja tu lugar y muévete hacia donde yo estoy. Le están diciendo, vente hacia acá. Hay esquemas de tentación tan comunes que ya son normales. El hecho de tener un ofrecimiento, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Y noten que en todo cuadro de tentación hay un supuesto ofrecimiento, una supuesta oferta por alguien a cambio de, si tú haces algo sencillo, si tú haces algo breve, arrodíllate delante de mí y me adoras. Aquí hay un cuadro de tentación, uno de los cuadros más ricos, más prometedores. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Bueno, aquí vamos a hablar de tú y de mí, de usted y de mí. ¿Qué haría usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo sería hoy ese cuadro en uso de la tecnología y de las comunicaciones y de la era moderna al día de hoy? ¿Pudiera esto haber sido por medio de una llamada telefónica? Larga, larga, larga. ¿Ven? Allí el Señor Jesús fue llevado a un punto muy alto, pero hoy tuve una llamada muy larga. Y hay quienes tienen ese deseo de un mejor ofrecimiento, pero ya están pensando renunciar a algo que es en la persona del Señor Jesús. Él no lo comprometió nunca. Nunca comprometió su lugar de hijo de Dios. Nunca lo comprometió. Quiero que vean estos cuadros tan delicados, tan delicados. Ahorita vamos a pasar por varios personajes y no todo fue exitoso. Hubo tragedias. ¿Por qué? Porque alguien sí abandonó su lugar. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, vete Satanás. ¿Ven? Satán hablando, Satán pensando esto, Satán prometiéndolo todo, pero el Señor Jesús no abandona la Escritura. El Señor Jesús ha encontrado una mayor riqueza en la Escritura. El Señor Jesús en la Escritura no encontró el mundo, encontró el reino. Entonces, en la Escritura el Señor Jesús no encontró
Es decir, en la Escritura el Señor Jesús encontró la voz de su Padre. Eso es lo que impulsa, guía, eso es lo que te comanda autoridad o te transfiere autoridad para decirle a la tentación, vete. Aquí, amados hermanos cristianos, les digo, vayan tomando de cada escritura o de cada ejemplo el valor que se transfiere por la palabra predicada, la valentía que se transfiere por la palabra predicada. Todos quisiéramos decir, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo del Señor Jesús? Estoy viendo del Señor Jesús que depende de su espíritu. Él no depende de su situación física. Y aquí tenemos cuadros físicos, tanto que obran en la mujer y obran en el hombre. Obran en la mujer, en cada tiempo del mes se sienten de una manera, pero más que eso es que les invade, permitido, que les invade. Tristeza, ¿qué más? Y hasta aquí quiero llegar. ¿Por qué les invade? Y en el hombre, ¿qué le invade? Cuadros. Pero el Señor Jesús no se dejó invadir por las situaciones físicas y Él estaba bajo una hambruna severa contada por 40 días. Entonces, dice uno, ¿de qué quiere que viva? ¿En qué área quiere que esté fuerte, pastor? Si hay un diablo, pues ahí tiene el mismo Señor al mismo diablo enfrente. O sea, veamos las cosas en su correcta perspectiva. Hay quienes le echan la culpa al diablo. Y veamos las cosas en su perfecta perspectiva. Allí el Señor tiene al mismo diablo enfrente de él y le está hablando. Pero que el Señor Jesús sigue oyendo la palabra en su interior, sigue oyendo la palabra en su interior. Él la sigue oyendo aunque sus labios están secos. La sigue oyendo. Y le dijo, vete, Satanás. Escrito está. Nunca el Señor Jesús le echó la culpa al diablo de que Jesús estaba allí por culpa de él. Nunca. Sufriente o hambriento. Nunca. Este es un cuadro de tentación muy severo, muy grave. Y el Señor usó la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración y el servicio vienen de adentro o del Espíritu. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían y el Señor Jesús allí recobró fuerzas. Entonces este cuadro de tentación, ¿qué enfocó? En donde leímos, el mundo y todo su resplandor. Vamos a ir a otro cuadro de tentación. En Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Vamos a estar viendo, tengo una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12, más de 12, pero voy a estar leyendo los más donde puede ir de un hombre a una mujer, un hombre a una mujer, para hablar de hombres y mujeres. Aquí vamos a ver el caso de una mujer. Cuadros de tentación. Cuadros de tentación. ¿Hay cuadros de tentación en el pueblo de Dios? Sí. A ver, esperen, porque aquí está uno acostumbrado a algo y ahí quiero tocar ese punto. Ante un cuadro de tentación,
¿Se trata de tomar consejería? No, no. ¿Quién les dijo eso? ¿Tomó consejería el Señor frente al diablo? No. Ahí es el Espíritu y la palabra. De eso dependes. No puedes depender de nada más. Por eso es que estamos inclusive siendo autocríticos con nosotros mismos y decir, ¿sabemos por qué hacemos lo que hacemos? Y la mayoría de nosotros respondería, pues porque los demás lo hacen. Ahí está el error. Ahí está la amenaza. Tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, no nomás porque otros lo hicieron. Entonces, ahora vamos a ver a Raquel, que fue esposa de Jacob, Génesis 31. Dice, versículo 19, dice, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué estoy leyendo? Una hermosa esposa que habría de ser madre de dos preciosos varoncitos, José y Benjamín. Y esta mujer era una de las mujeres de Jacob. Esas son las cuestiones que están en el corazón de la gente, sea hombre o mujer, y por fuera son un estuche dorado, pero por dentro, y aquí me refiero a Raquel, ¿cómo es posible que esta mujer, siendo la esposa del nieto de Abraham, Isaac, Jacob, de un hombre a quien Dios le habla, ¿cómo es posible? ¿Ven? Que esta gran mujer, hermosísima, la más amada, no haya dejado de ser, vean cómo uso los verbos, los tiempos verbales, no haya dejado de ser idólatra. Dios mío, nunca dejó de ser idólatra esta hermosa mujer. Pero para que veas que el esposo, aunque esté ungido, aunque sea de Dios, aunque sea nieto de Abraham, aunque sea, el esposo no es nadie para convertir el corazón de alguien. Tenemos que hablarnos claros porque hay ahorita mucha tentación y andan pidiendo consejería y no es con consejería. Y luego la tentación se convierte en chisme. ¿Cómo es posible que una mujer no haya dejado los ídolos de su padre, siendo que ya es una mujer casada? ¿Y saben qué hizo esta hija? Robó los ídolos de su padre y se los llevó. Es como si yo les dijera a ustedes, pues si yo la veo en la iglesia, pues a todos nos sorprendería, sí, la vemos en la iglesia y en las reuniones y tiene en su casa célula y la vemos aquí, pero mira, con lo que sale, no ha dejado de ser idólatra. Es una maldición ser idólatra, quiero decirles. Es una maldición, es maldito el idólatra. Es ser anatema. Entonces, lo que ustedes están pasando en ciertos campos es algo profundo en primer escala, en primer término, es algo profundo.
porque es algo que no han dejado de ser. Bueno, vamos a ver la historia. Ahora, si llevamos dos casos, el del Señor Jesús y el de esta mujer Raquel, entonces el Señor Jesús, ¿qué es el Señor Jesús? El Señor Jesús ya descubrió lo que debe ser. Por eso, acuérdate, Él dijo, soy un adorador de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Ves? Él no era idólatra. ¿Ves? Entonces, las tentaciones van por todos lados, por todos los flancos, los frentes, todos lados. Sucede que esta Raquel hurtó los ídolos. Y entonces se quejó Labán, echándole la culpa a Jacob, porque Jacob se estaba retirando de él. Y Jacob declara estas palabras, versículo 32. Dice, pero al que encuentres con tus dioses en su poder, no quedará con vida. En ese momento Jacob maldijo a su esposa sin saber que lo estaba haciendo. En presencia de nuestros hermanos reconoce lo que sea tuyo y esté en mi poder y llévatelo. ¿Ok? Ahora esperen. Versículo 34, pero Raquel tomó los ídolos y los puso bajo la albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Entonces los ídolos iban debajo de su vientre, debajo de sus sentaderas. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde la idólatra puede esconder lo que no quiere que le quiten? Es un cuadro tremendo, terrible. Ok, vamos ahora al capítulo 35. Versículo 16. Y voy a hacer un paralelismo, voy a crear un escenario ficticio al momento de estar leyendo el versículo 16. ¡Ring! Pastor, mi esposa ya entró al hospital, ya está a punto de dar a luz, ya le vinieron los dolores. Por favor, ore. Sí, vamos a orar. A ver, cadenas de oración, grupos de WhatsApp, sí, las hermanas que oran, sí, y comienzan a orar. Después partieron de Betel, pero aún estaban como a media legua de distancia de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Pastor, ¿sí están orando? Sí, porque se puso difícil. Sí, estamos orando, sí. Entre las dificultades de su parto, la partera le dijo, no tengas miedo, que también tendrás este hijo. Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió. Pero si oraron, ¿ven? Pero si oraron, pero si hasta el pastor oró con el papelito, que le mandé un papelito. Pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió. Y Raquel murió. Y murió la mamá en el parto. Y era la esposa de Jacob. Y era, hermana, lo que haya sido. Pero en tu corazón no has dejado de ser alguien
porque hay alguien que te hace ser eso. Los ídolos. Y te alcanzó la maldición. En este caso Raquel, su esposo, la soltó, la maldijo para muerte. Cuadros de tentación. ¿Cómo es posible que una hermosa dama que tuvo a uno de los hijos más preciosos que la tierra ha conocido, José, hijo de Jacob y de Raquel, habiendo escuchado la voz de su esposo Jacob, que Dios le dijo a él, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham y de Isaac, yo soy el Dios vivo, yo soy, anda delante de mí rectamente. Habiendo escuchado las promesas, habiendo escuchado la verdad, ella seguía siendo idólatra, seguía siendo idólatra, seguía siendo idólatra, seguía siendo idólatra. Entonces nos debe de interesar qué es ser idólatra, seguir siendo idólatra, seguía siendo idólatra. Y Dios diciendo, no tendrás dioses ajenos. Y yo sigo siendo idólatra. Y Dios diciendo, no tendrás dioses ajenos. Y yo siendo idólatra. Y después me caso y tengo un esposo cristiano o esposa cristiana. Y yo sigo siendo idólatra. Y Dios diciendo, no tendrás dioses ajenos. Y creen que todo va bien. Creen que todo va bien. Eso te alcanzará. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos otro cuadro. Esto fue terrible. Terminó con su vida. No conoció a su hijo. Ella estaba en su último aliento y el hijo ya estaba siendo recibido por las parteras. Las parteras ni en cuenta que esta mujer era idólatra. Por eso, ¿de qué sirve decirle, no tengas miedo, yo estoy contigo? No tengas miedo, yo estoy contigo. De nada sirvió. De nada sirvió y de nada servirá hasta que dejes de ser idólatra. ¿Ven? Entonces, son interesantes estos. Aquí hay matrimonio y Jacob tuvo una mujer que siguió siendo idólatra hasta el día de su muerte y no dejó de ser. Entonces, seguimos con otro caso. Adán y Eva, Génesis capítulo 3, allí cerquita, a la izquierda, Génesis capítulo 3. Si yo le dijera a una joven o a un joven o a ambos solteros, dos personas que no tienen nada que ver entre sí, pero los trato con esta palabra y les digo, cásense con alguien que no sea idólatra. ¿Qué me van a entender? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Verdad? Entonces, Adán y Eva, capítulo 3 en Génesis. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado, así que le dijo a la mujer. Aquí comenzó el punto grave, porque Dios le pidió a Adán que cuidara, que es ponte vigilante. Ponerse vigilante quiere decir no permitas que una voz intruso o una voz enemiga esté oyéndose, escuchándose. No permitas eso. No permitas que una voz enemiga esté metiéndose.
Y aquí vemos que está siendo permitida. Le dijo la serpiente a la mujer, es la voz de la serpiente a la mujer. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Ahí está el cuadro de tentación. Y todo fue hablado. La mujer vio, versículo 6, que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido. Que estaba con ella, y él también comió. Así como ella. Versículo 17, al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer, y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita, y soltó la maldición. Hermanos, aquí entonces puedo hacer esta declaración. Para eso no se usa el matrimonio. Uno debe identificar para qué sí el matrimonio está diseñado y para qué no. ¿Qué le recrimina Dios al hombre? Puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer. Entonces, por eso Dios le conminó, le dijo a Adán: es que yo te había dicho otra cosa. Entonces, el matrimonio nunca se debe usar para contradecir a Dios, ni aunque sea tu bella esposa o tu lindo marido. Nunca. No se debe usar para eso el matrimonio. ¿Ven? Ahora vamos a Ananías y Zafira, otro asunto donde fue de pareja, Hechos capítulo 5. Y sabes, murieron, tal y cual Dios habló, así ocurrió. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy contento porque ya tengo 46 años. Amén. El jueves los cumplí. Y estoy contento porque ustedes son de la casa donde he sido puesto. Amén. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer. Hasta allí las cosas van bien. Ese hombre tiene mujer. Ahí está. No sabemos el aspecto de la intimidad sexual, de que si están en tiempo y forma, que si todo va bien en esa área, etcétera. Pero porque ese no es el rumbo del tema. Enseguida vamos a tocar ese rumbo, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Pero les voy a decir algo, allí tenemos otro caso de para qué no se usa el matrimonio, porque no fue diseñado para eso. El matrimonio, vean cómo lo llevaron ellos. Vendió un terreno, era de ellos, y con el consentimiento de ella. Esto es muy parecido al caso de Adán y Eva en el huerto de Edén, porque Dios le recriminó a Adán: escuchaste a tu mujer lo que te dijo y así hiciste como ella. Entonces, dice, con el consentimiento de ella. Aquí no hay de por medio un árbol o un fruto, sino dinero. Pero están usando el matrimonio para su propia maldición. ¿Cómo les puedo decir que deben salir inmediatamente de eso?
deben salir de eso, porque si los dos se metieron, los dos se deben salir. Para eso no se debe usar el matrimonio. No se debe usar como lo usaron Adán y Eva, y no se debe usar como lo usaron Ananías y Zafira. Tenemos que marcar para qué no es. Y saben, al ratito andamos que conferencias para matrimonios. Mira nomás, arreglar cosas que no se arreglan con conferencias para matrimonios, ni con consejería pastoral, ni terapias bíblicas en línea. Ya ofrecen tantas cosas para necios. No puedo decir que se llaman de otra manera. Ese tipo de personas son necios porque se les dice qué y se van por otro lado. Y saben, estos hombres, estas personas tenían dinero, recibieron su dinerito bien vendido, pero con el consentimiento de ella, el otro se animó. De aquí que los varones, ojalá que no aprendan de Ananías, que todo piden consentimiento de. No aprendan de Ananías, varones. No aprendan, porque Ananías es una maldición. Ananías tiene el mismo espíritu del rey Acab, que se sujeta a lo que Jezabel diga. Y esta Zafira tiene el mismo espíritu de Jezabel. Hasta que te dé mi consentimiento, tú vas a hacer las cosas. ¿Ven el peligro? Con el consentimiento de ella, hizo las cosas. Y así que se presenta. Llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás? Ven que es un cuadro de tentación. Satanás, en donde esté su nombre, hermanos, escuchen bien esto, en donde esté su nombre, sigue siendo el tentador. Donde esté su nombre, sigue siendo el tentador, el engañador de las naciones, el perturbador de los pueblos. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte del dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo y todo estaba bien? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero y todo estaba bien? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro hubiera esperado decir otras cosas. Por ejemplo, hubiera esperado decir: Ananías, me da mucho gusto que trajiste todo el dinero de la venta y tu esposa vio en ti a un hombre lleno del Espíritu Santo. O Ananías, el Espíritu de Dios me revela que tu esposa se disgustó contigo y aún cuando regresa a la casa ya no la vas a hallar, vas a encontrar un papelito que te dice: me fui con mi mamá porque no me pareció que llevaras todo el dinero. Pero no. Tres horas después, Zafira encontró a su esposo enterrado. E inmediatamente ella cayó. Ahora vamos al libro de Josué para ver otro ejemplo, otro caso. Josué, capítulo 7. Aleluya.
7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. ¿Qué pasó con Acán? Versículo 24, vamos a brincarnos hasta el 24. Josué 7:24. Como que hace mucho que no abrían el libro de Josué, ¿verdad? Josué 7:24 dice, Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Seraj, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro y a sus hijos e hijas, esos bienes fueron los que Acán tomó de Jericó. Junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía lo llevaron al valle de Acor. Y allí Josué le dijo a Acán, escuchen esto, ¿por qué nos has traído confusión? ¿Qué más se puede esperar? Por eso, donde algo tenga sentido de confusión, es que hay algo que huele mal. Acán no ignoraba las órdenes dadas por Josué, bien claras. No toque nada de esa ciudad de Jericó. Destruyan todo, no toquen nada. Pero este hombre vio las riquezas de Jericó y se llevó buen cargamento de oro y de vestimentas. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has traído confusión? Oiga, esto es feo porque Josué cree que todo está bien. Y Josué mandó a un pequeño ejército a conquistar una pequeña ciudad y perdieron la batalla. Les mataron una treintena de hombres. Entonces Josué se rasgó sus vestidos y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y comenzaron a buscar tribu por tribu. Dice, que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. ¿Sabes a quiénes? A sus hijos e hijas, bueyes, asnos, ovejas, tienda, todo lo que tenía. Y levantaron un gran montón de piedras. Entonces el enojo del Señor se calmó. Ese es el Acán. Ahora piensa por el lado de sus hijas y de sus hijos. Era de la tribu de Judá, de la tribu donde el Señor desciende. ¿Qué les pasa? A los de Judá son de la alabanza y salga uno entre nosotros con esas características. El hedor de la confusión trae confusión a todos. ¿Sabes? ¿Sabes por qué el Señor se enojó mucho? No porque el oro lo hace enojar, la confusión lo hace enojar. Cuando ve confusión en el pueblo lo hace enojar, porque no nos pertenece la confusión. No nos pertenece la confusión. Entonces, estaba enojadísimo el Señor y los apedrearon y todo se calmó. Aleluya. Ahora el Evangelio de Marcos capítulo 10. Este es un cuadro especial, interesante por su tipo. El joven rico. El joven rico.
Vamos a leer el versículo 21. Dice, Jesús lo miró, es Marcos 10, 21. Vamos a ver, Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Por eso, miren, aquí tenemos buenos libros. No acabamos de tener la conferencia de la presentación del libro antes que el amor se apague. ¿Me puede traer uno, hermana Elvira, de allá afuera para tenerlo aquí? O sea, le intentamos por todos lados, conferencias, libros, pero es la superficie. Algo está en el corazón, que somos lo que eso nos hace ser. Raquel, idólatra, pero si se casó con un creyente, pero ella nunca dejó de ser idólatra, ¿qué le vamos a hacer? Pero si viene a perdón y amistad, pero no dejó de ser codo, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, hermano. Miren, este libro es un material de los mejores que tenemos para los matrimonios y ni así se componen. Porque no es por allí, es más que eso. Entonces, ¿cómo deja uno de ser codo, codicioso, avaro? ¿Por qué Raquel no dejó de ser idólatra? ¿Qué es lo que hace eso? Acortarse la vida. ¿Cuántos años te quieres acortar la vida? Ven, aquí está este hombre joven, rico, pudiente, alguien que solo disfruta de lo que tiene, alguien que está consagrado a cumplir los mandamientos y efectivamente los tiene cumplidos. Pero cuando hablas con el Señor Jesús, aleluya, allí tienes que bajar la guardia. Cuando hablas con el Señor Jesús, allí tienes que bajar la guardia. Delante de Él se debe hablar humillado, delante de Él se debe hablar humillado. Y entonces, versículo 20, aquel hombre le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven, sígueme. Aleluya. Entonces, cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste. ¿Qué? Porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esperen, lo que me interesa de ese momento es que si Jesús también se puso triste, se quebró, dijo, ay, esta ovejita, este pez gordo, tiene que ser mío. No, una gran X. No. Déjenlo que se vaya. Déjenlo que se vaya. No lo voy a seguir. Déjenlo que se vaya. ¿Ven? Cuadros de tentación. Cuadros de tentación. Vamos con otro personaje.
Génesis 47, a ver, no es 47, es 39. Génesis capítulo 39. Cuadros de tentación. Este es un hijo de Raquel, la idólatra. Esperen, lo que yo quiero saber es que si la idolatría la va a tener José, o si José se separó de eso, dijo, eso no entra conmigo, eso no entra conmigo, eso no entra conmigo. Y saben, José era un hombre de Dios, no de los ídolos. Entonces ya en Egipto, como mayordomo, dice, versículo 7, después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él. Fíjense en esto, así como Raquel puso sus ojos sobre los ídolos de su padre, así mismo, del mismo modo, bajo el mismo espíritu, seductor, engañador, idólatra de confusión, esta mujer puso sus ojos sobre José, y José era un hombre apuesto. Y le dijo, acuéstate conmigo. Voy a revisar los celulares ahorita de cada uno de ustedes a ver dónde encuentro esa frase. No me lo permitirían. Pero sí hay. Ya la han de haber borrado antes de entrar. Pero sí hay. Para que vean que los cuadros de tentación son severos. Hagan de cuenta que son bien pensados en contra de alguien. ¿Qué va a hacer este chico? Soltero. Esta mujer ya es alguien experimentada. Él, alguien que está allí, es un comprado, es un esclavo. Es la señora. Pero él se negó a hacerlo. Esta es la parte que no puedes comunicarla en una conferencia para matrimonios. Esta es la parte que no puedes comunicarla con micrófono, ni con un libro, aunque sea este libro, antes que el amor muera. Esta es la parte que solo te la puede dar el Espíritu de Dios. El negarte a hacerlo. Entonces, si usted no tiene lo que José tiene, eso es lo que le hace falta y punto. Eso está dentro. Miren, uno no rechaza la tentación negándola con la cabeza. No. A base de, no quiero, no. José se negó a hacerlo y dijo por qué, dijo cómo. Como puedes ver, estando yo aquí, mi Señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que Él me haya reservado excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo? Tan malo. Y pecar contra Dios. Pero José está en una tierra donde lo malo no es malo. Y usted está en un país donde lo malo ya no es malo.
Entonces, ¿cómo tenemos lo que había en José? Lo que había en José era el Espíritu Santo. Punto. Punto. ¿Y sabe qué? A José le costó huir, le costó que le tramaran o que le armaran o que le sembraran una mentira con elementos falsos y terminó en la cárcel por una temporada de 2 años. ¿Cuántos de ustedes les gustaría pisar la cárcel bajo las mismas condiciones? ¿Ven? O mejor preferirían el acuéstate conmigo. ¿Ven? De este varón, de entre los capítulos 37 y 50 en Génesis, nunca se halla que pecó. Nunca. Y es uno de los varones bíblicos del que más capítulos la Biblia le dio. Desde el 37 al 50, ¿cuántos hay? Son varios capítulos. Entonces, y José hablaba con ella todos los días, pero nunca influenciado por las palabras de ella. ¿Cómo es eso que todo caballero debe entenderlo? No entenderlo, no, tenerlo. Usted puede hablar con la susodicha, pero nunca bajo un esquema de los pensamientos de ella en usted. Pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. ¡Qué tremendo! En esa mujer se movían toda clase de espíritus impuros. Ella era una idólatra, una promiscua, según la religión que profesaba de los egipcios. Los templos de los egipcios eran templos de placer. ¿A cuántos hombres más les hubo acosado así y había tenido éxito? Pero con este no. Aleluya. Con este no. Aleluya. Diga conmigo no. Dígalo otra vez, conmigo no. Por eso usted puede mandar a su marido a trabajar y usted puede quedarse en paz. Y su marido es guapo, es apuesto, es alguien que tiene presencia, pero usted se queda en paz. Amén, hermanas. ¿O quieren seguirlo? ¿Ven el punto? Amén. Ahí está mi celular, revísenlo. Entonces, pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. ¡Qué barbaridad! Está loca esta mujer. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo. Y enseguida viene ya la acusación. Vamos por más ejemplos. Vamos por más ejemplos. El rey David, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 24, capítulo 24. Versículo 24.
pero vamos a leer desde antes, desde 21, 24, 21. Y le preguntó, ¿a qué se debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo, quiero comprar tu era o tu campo para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Araúna le respondió, tome su majestad lo que le parezca mejor. Vean el ofrecimiento. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite, yo se lo doy. Ahora, eso suena bien, eso suena cómodo, pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Sí? Vean a José, acuéstate conmigo, eso suena de oportunidad, pero ¿qué dice el Espíritu Santo? No, ¿qué dice la mujer? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice que no le hagas caso y dice que tú hagas tus labores y ni la peles. Muy bien. David, el pueblo se está muriendo, hay una gran mortandad. David tiene la dirección del Espíritu de Dios, tiene que comprar un campo, va con los dueños. Este hombre Araúna se sorprende y se siente grande por la visita del rey y quiere servirlo con un corazón humilde y le dispone de todo. Rey, lo que tú quieras, tómalo. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios en David? Ese es el punto. Pero David le respondió, versículo 24, de ninguna manera yo te pagaré su precio. Dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Ven? Cuadros de tentación. Rey, aquí están los toros, aquí está el campo, aquí están los trillos. Y el rey David dijo, no, así no. Yo voy a pagar el precio. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. ¿Ven? Esa fue la voz del Espíritu de Dios en David. Y David no se salió de allí. Amén. Mira nomás. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata. Y construyó allí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel. Punto. ¿Ven? Sí, las tentaciones parecen inocentes, inclusive porque te sorprende la disposición de la otra parte, que te ama, que te admira, que te dispone de todo, pero y tú quieres caer y tú dices, no, pues esto es mi amigo, no, ten cuidado. ¿Qué dice la voz interna del testigo interior en ti? Dice que así no. Y entonces dice, yo no voy a ofrecerle a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Amén. Aleluya. Déjeme ver. Un caso más. Aleluya. Estamos avanzando, ¿verdad? Gloria a Dios por siempre. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 4.
Miren, lo voy a llevar al primer libro de los Reyes. Es que tengo que escoger ya el último caso. Quiero escoger el de Elías. Primer libro de los Reyes, por favor, capítulo 17. Hay tantos que abarcar. Pero este es más breve y este es el primero en su tipo. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Aquí el profeta Elías anuncia una sequía severa sobre Israel, sobre toda la tierra. Bueno, entramos directo a la historia. En el verso 10 dice, Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña, era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te ruego por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo nos dejaremos morir. Notan que hay temor en la vida. Esto no está nomás en la boca, hay temor en toda la vida. Y es una madre que la tristeza ya la tiene invadida porque ella sabe en términos naturales que verá morir a su hijo. Eso, hermanos, te parte el corazón. Entonces, Dios envía su palabra por medio de un profeta. Qué hermoso es el ministerio de la palabra del Señor. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo o bajo las cenizas y tráemela, o dámela a mí primero. Aleluya. Eso es tan difícil humanamente, en una lógica de sentido común, eso es tan difícil porque no es tomar el pastel, el cake o la torta y hacer rebanadas. No, es el entero dárselo al visitante. ¿Dónde está la tentación? La tentación consiste ya en que es muy común, es decir, yo soy primero, yo soy primero, yo soy primero. Y Dios dice, yo soy primero, yo soy primero. ¿Ven? Y está ahí el estira y afloja, el entendimiento nuestro y el espíritu nuestro, el entendimiento nuestro y el espíritu nuestro, el entendimiento nuestro y el espíritu nuestro. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, verso 14, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo. Aleluya. La viuda hizo lo que Elías le dijo. La viuda hizo lo que Elías le dijo. Esta viuda en un día supo más Biblia que todos nosotros. Así de sencillo, hermano Anulfo. Esta viuda supo más Biblia en un día que todos nosotros en 10 años. El por qué sucumben los creyentes en la tentación es porque creen que la carne es primero, el espíritu es primero.
Entendamos eso. El espíritu es primero, no la carne. El espíritu es primero. Así que hagan ajustes, hagan ajustes. El espíritu es primero. El miedo habló en esta mujer. La sequía habló a través de la tierra. La casa habló a través de decir, bueno, soy viuda. Y el Espíritu de Dios habló a través del profeta. La pregunta es, ¿quién es primero? Y le dijeron a esta mujer, haz la primera torta y entrégasela al que te dio la palabra. Así la recibe el que envió la palabra. Dios es primero. Eso es un absoluto. Vamos a leer en el verso 13 en varias versiones, por favor. Solo que prepara primero un pancito. Ah, mira, aquí voy a hacer propaganda. Don Chonito, que me traerás. Luego harás otro para ti y para tu hijo. Otra versión. Pero prepárame para mí antes una tortita cocida en el rescoldo y tráemela. A ver, otra versión. Pero ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito, Don Chonito, de la harina que tienes y tráemelo. Pastor, ¿por qué estoy siendo tentado en esta área y por qué el miedo sigue, la sequía sigue? Vivimos de coser, vivimos de cenizas tras cenizas, tras cenizas, tras cenizas, de palitos tras palitos, tras palitos. ¿Por qué? Porque usted cree que usted es primero. Dios es primero. ¿Quieres salir de ese torbellino? Dios es primero. En todo. Amén. ¿Les ayudó esta palabra del Señor? Vamos a ponernos de pie. ¡Aleluya! Ahora sí, abran los ojos. Abran los ojos para que vean dónde están. Amén. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pasen los músicos, por favor. Adore al Señor con sus palabras. Padre, hoy, el Salmo 23 dice, confortarás mi alma, me guiarás. Ahí está tu Santo Espíritu. Me guiarás por sendas de justicia. Padre, tu palabra dice que Dios no es Dios de confusión, por lo tanto tu pueblo no es un pueblo confuso. Señor, nosotros somos hijos de la luz y bajo la luz de tu rostro caminamos. Señor, gracias por la palabra expuesta. Fijamos nuestra mirada, nuestros ojos en la palabra expuesta. Sí, Señor, gracias porque enviaste hoy tu palabra. Sí, Señor, pusiste alimento en nuestra mesa. Pusiste, Señor, alimento sólido, edificante. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu dulce amor para con tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos. Sí, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti. Sí, porque he aquí el Espíritu de Dios te dará la palabra, te dirá lo que debes decir, lo que debes hacer, lo que debes responder. Ahí está el Espíritu de Dios, se te ha dado. Es inmediato, es oportuno. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Sí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Aleluya. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo pues pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Amén. Vamos a dedicar al Señor ofrendas. Gloria a Dios. Alguien celebre. Amén. Vamos a dedicar ofrendas al Señor. Y Él nos dice un modo que Él siempre deseó y busca. Dice: amo al dador alegre. Amén. Nunca compitas con el Señor. El Señor ama al dador alegre. Diga conmigo: Padre, yo soy ese dador alegre que tú buscas. Recibe adoración de mi corazón. Recibe adoración de mí. Te estoy adorando alegremente. Y Señor, ofrecemos la dádiva como una ofrenda mecida. Es una ofrenda de acción de gracias. Es una ofrenda de justicia
que un redimido del Señor da. Este es el llamado a los redimidos y redimidas del Señor. Gracias, Padre. Aleluya, la dedicamos a ti para tu honra y tu gloria. La transferimos bajo tu poder. Sea fructífera esta ofrenda, sea generosa esta ofrenda, haga mucho bien estas ofrendas en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor reciba de Dios dádivas, que Dios las saque de sí mismo, las dádivas, así como nosotros sacamos de nosotros mismos estas dádivas. Y esto es conforme a Lucas 6:38. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa.